Estás en Power Up Talks. Hoy con Mateo Sidre, presidente y fundador de Sobao Bakery y nuevo presidente de Hecho en Puerto Rico, que estamos aquí hoy. Mateo, gracias por estar aquí. Qué honor que estar aquí sentado contigo, qué honor estar aquí en el hub de Hecho en Puerto Rico. Y a la misma vez, gracias por darme un espacio que yo sé que mucha gente te sigue a ti. Mateo, leo de ti, te seguimos, ¿verdad? Nos inspiramos por tu carisma y de las cosas que más me gusta de ti es cómo cogiste el legado, ¿verdad? De tus abuelos con restaurantes, de tu papá con panadería y en un momento de reto renovaste y creaste otro concepto. Siempre estamos tratando de renovarnos y de evolucionar y de ver cómo lo hacemos mejor, pero a veces no nos sale. ¿Cómo te salió a ti? Pues, cómo me salió es una historia de muchas cosas malas que pasaron, que salió algo bueno. Yo siempre he dicho que el que no lo trate, o sea, para que sepan, estamos en vivos aquí, estamos haciendo café y si escuchan unos ruidos o algo, es porque estamos produciendo aquí en Hecho en Puerto Rico, café hecho de este país. Pues quiero que sepas que cuando yo llego a Los Sidrines, que era el negocio que tenía mi papá, yo no llego porque le tocó el turno al hijo del dueño. Yo llego porque era un momento bien difícil en el comienzo, en la historia de mi papá, que era en el año 2000, donde las tiendas estaban en el borde de desaparecer. Y yo me acuerdo que yo estaba en Estados Unidos, me llegó una carta de mi papá diciéndome: no te sorprendas si cuando vienes a Puerto Rico las tiendas no están, nos estamos enfocando en la manufactura y las tiendas no están haciendo los números. Y yo dije: ¿tú sabes qué? Yo me crié en una tienda de ellas. Yo jugaba con levadura. ¿Cómo es posible que yo no voy a volver a ver eso? Y yo me acuerdo que yo estaba casado en ese entonces, ya ustedes saben lo que tuve que hacer, estaba casado. Estaba casado en ese entonces y yo le dije a la que era mi esposa en entonces: nos vamos para Puerto Rico. Vamos a ver qué podemos hacer por el negocio de retail, vamos a ver qué podemos hacer por los sidrines y vamos a ver cómo echamos para adelante. Y te digo este cuento porque te voy a llevar a cómo fue que yo hice esa combinación de mis abuelos con mi papá. Y llegamos a Puerto Rico y definitivamente las tiendas estaban necesitadas de atención. ¿Qué pasaba en la industria en ese momento que las panaderías estaban así? El año 2000 fue un año muy retante en Puerto Rico, Okay. Tú sabes, la economía no estaba en el mejor momento tampoco. El enfoque estaba en la manufactura, por ende el enfoque de lo que era el retail, que es las tiendas, no lo tenía. Okay. Ese cariño, había que prestarle atención, pero estaban tan ocupados en otras cosas que literalmente había más futuro en la manufactura que lo que en el retail. Pero yo siempre me ha encantado, mira, esto de tocar a la gente. Siempre dicen que cuando vienen a Sobao y yo los saludo, es como si te fueses para Nueva York y te ibas a despedir, porque el saludo, la bienvenida y la despedida son bien enfáticas. Yo soy testigo de eso, cada vez que yo voy a Sobao, eso es siempre, imagínate, de 4.200 negocios de comida que hay en Puerto Rico, me escogiste a mí. Lo menos que yo puedo hacer es darte un beso y un abrazo. Pero cuando yo llego, yo me doy cuenta que había un común denominador. ¿Cuál? Servicio. Ustedes saben que en charlas que yo doy, cuando me preguntan qué es lo más importante en un negocio de comida, yo siempre digo: no es lo más importante, lo menos importante es la comida. Y todo el mundo me mira: ¿cómo que la comida? Pues es un negocio de comida. Pues eso es lo menos importante. Yo lo que siempre hago es una caminata diaria. Y te lo digo, Lucien, eso lo hago diariamente cuando visito una de mis tiendas. Y mi caminata empieza en el parking. ¿Por qué? Porque la primera experiencia cuando un cliente visita tu negocio es ese estacionamiento. Ahí empiezas a ver si las líneas están pintadas, si no están pintadas, si el estacionamiento está lleno de boquetes, si el estacionamiento está sucio, si tienes vegetación, si está cuidada. Ahí empiezas a ver la primera experiencia de tu negocio. Te bajas, empiezas a caminar y cuando caminas ves la estructura. ¿Cómo está esa estructura? Esa estructura está cuidada, está pintada, no está manchada, no tiene boquetes. Caminas por la estructura. Yo, en el caso mío, tienes una vitrina llena de cristales antes de tú entrar. Exacto. ¿Cómo están esos cristales? Están limpios. Tú ves que la gente se pega así para mirar, la frente se pega, las manos se pegan, los nenes se pegan. Está limpia los cristales. Esa puerta, cuando tú entras al negocio, te recibe en las condiciones que tiene que estar, funciona la puerta. Cuando tú entras al negocio, el aire acondicionado, la música, la organización de las sillas, de la mesa, la limpieza del piso. Cuando tú miras ese counter completo donde están los dulces y donde tienen las cosas encima del counter, cómo está la organización. Pero mira por dónde te estoy llevando. Cuando llego a la fila, que voy a pedir algo, ¿cómo me recibe ese empleado? Me dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me sugiere algo más, sabe de lo que está vendiendo. Y después que yo pago, me siento y mientras yo estoy esperando a que me llegue la comida,
Yo estoy mirando todo alrededor, detenidamente. ¿Cómo está tu negocio? Porque lo último que va a pasar aquí es que va a venir el empleado y te va a traer la comida y te va a decir, Lucien, buen provecho. Y ahí tú comes. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántas cosas hay que atender antes de hacer un sándwich? Pues si tú me preguntas a mí, Mateo, ¿a qué se debió el yo poder rescatar los negocios hoy en día? Fue exactamente lo que yo te acabo de mencionar en la historia del caminar mío desde el parking hasta la tienda. Me puse los pies del cliente. Ponerse en los zapatos, en los pies del cliente, Y es de caminarlo. las enseñanzas más importantes de negocio y punto. Y me lleva, lo que acabas de decir, me lleva a pensar en cuando decimos la atención al detalle. Cada paso cuenta, cada experiencia cuenta. A veces dejamos de ir a un sitio por una cosa mínima y Pero- nunca vamos más. Y nunca vamos más y pudiste haber evitado que eso pasara. Y por la misma manera, vamos a un sitio que nos reciben con un abrazo y que nos tratan bien y vamos, no importa que fallen, porque a veces fallamos también. Háblanos de ese cariño al servicio y a las personas. Mira, el 95% de tu negocio tú lo vas a hacer correctamente. Tú vas a hacer un sándwich, tú vas a hacer un café, todo eso lo vas a hacer porque es tu deber, porque para eso tú te dedicas. Pero el 5% de ese 95%, que es lo que falta, es el detalle de lo que tú estás hablando. Para mí es donde está el dinero. Para mí es donde está el que vuelva. Porque esos detalles que tú estás mirando, que no los miran los demás, porque el 5% es lo que hace que tu negocio sea diferente. Oye, como yo dije ahorita, en la industria de comida hay 4.200 opciones. Tú tienes que buscar la manera de que ese cliente, entre esas 4.200 opciones, te coja a ti. Y te coja a ti, y te coja a ti, Y te coja a ti, te coja a ti. Y entonces, de la única manera, y esto se los digo porque no hay que inventar la rueda, de la única manera que yo voy a hacer que ese cliente vuelva continuamente es haciéndolo sentir mejor que en su casa. Y eso hay que internalizarlo. Es como si tú me invitas a mí a tu casa. Tú sabes, tú te vas a encargar de que yo tenga el mejor trato, tú te vas a encargar que está bien puesta la casa, tú te vas a encargar que la comida esté buena, te vas a encargar de que todo sea perfecto, porque es tu casa. Y eso mismo son los negocios de cualquier negocio, no es de Exacto. comida, cualquier negocio que tú estés metido. Si tú en tu podcast, tú no haces la milla extra, tú no vas ese 5% que yo te hablé, Lucien. Lucien, tú no estuvieses pegado como lo está. Tú fueses otro tipo de podcast más. Pero la diferencia que lo hace en ti es que tú le prestas atención a ese 5% de los detalles, que tú sabes cuáles son, yo no lo sé, Lucien, porque si yo lo supiera, yo los copiaría de ti, entonces sería como Lucien. ¿Sabes? Esos son tus 5% que tú diariamente estás. Cuando nosotros llegamos aquí, tú empezaste a mandar, no, mira a ver cómo se ve esto acá, no, cámbialo para acá, dame un tiro, espérate un momento, Mateo, me dijiste, me hablaste, vamos a ver primero. Esos 5% es lo que preparan para que esto sea exitoso. Son tuyos. Y todo lo haces todos los días que tú estás haciendo estos podcasts. Pero lo mismo pasa en cualquier otro negocio. Nosotros los dueños de negocio tenemos un 5% que es único tuyo, que es lo que hace la diferencia para que te visiten. Y busca cuál es tu 5%. Busca cuál es ese 5%. Y ese 5% nunca falles en él. Que cuando el cliente te visita siempre sepa, esto es diferente por este 5%. Mateo, de repente fuimos a Sobao y nos encontramos una propuesta de valor diferente, hablaste diferente, un espacio bien bonito, diferente, no como las panaderías, que es Típica. típica. Que mismo es. Hablamos de esa estrategia, cómo la vendiste, cómo la hiciste, de esa propuesta diferente. Yo no inventé la rueda, Lucien, y lo estábamos hablando ahorita, yo no Exacto. inventé la rueda. Mis abuelos fueron dueños de restaurante toda la vida y mi papá fundó los Sidrines. Yo tenía en la vena izquierda panadería y en la vena derecha tenía restaurante. Y yo lo que hice fue mirar el concepto y dije, ok, yo tengo una panadería ahora mismo que atiende un segmento. Y ese segmento cuál era el de por la mañana y el almuerzo. Pero yo sabía que había un público que yo podía atraer, que no lo estaba atrayendo, dándole ese valor añadido que mencionaste, y era poniéndole una parte de un restaurante.
que ese joven empresario que tiene más tiempo que usualmente tiene el que va a una panadería, pueda sentarse y ser atendido por un mesero. Y hacer reuniones allí, ¿sabes? Las reuniones que yo he hecho allí. Hacer reuniones allí y a lo mejor, oye, y con tu familia también. Claro. Y que yo dije, espérate un momento, el restaurante de mis abuelos se llamaba El Farol en Arecibo. Está cerrado, obviamente, ya. Pero ¿por qué yo no hago algo? ¿Por qué yo no cojo el concepto de mi papá, lo mejoro, lo que era la panadería, lo pongo más apetitoso al joven profesional? Y a la misma vez pongo lo que era El Farol y los uno, los dos. Y que siempre se entienda que tú tienes que entrar por la panadería para llegar al restaurante. Eso es bien importante. Tú nunca vas a ver un sign de la bodeguita, que es como se llama el negocio del restaurante, afuera. Tú vas a Sobao y Sobao tiene su bodeguita. Y tú entras a la bodeguita. Y entonces, ¿qué pasó? Que vino otro tipo de cliente a visitarnos a nosotros, fortaleciéndonos económicamente y asegurándonos la existencia del negocio. ¿Por qué? Porque fui targeting a ese tipo de cliente que estaba buscando algo cerca de donde él trabajaba para poder entonces comerse algo, que tenía un poco más de tiempo atendiendo por un mesero y se iba. Y me enfoqué en lo mismo. Aquí yo no inventé la rueda. Vamos a servirle como se merecen esta gente. Y lo último es el plato de comida. Pero desde que tú entras en Sobao, ya yo fui por todos los canales. Ahora tú entras al restaurante. Y el restaurante fue lo que le dio el valor añadido a lo que hoy en día es el concepto de Sobao Bakery. Mateo, y esa parte de antes de tomar la decisión, ¿verdad? Estamos hablando a dueños de negocio, de hablamos de ponerse los zapatos del cliente y hablamos de cuál es la necesidad del cliente. ¿Cómo haces eso? ¿Qué consejos nos puedes dar para nosotros ver cuál es la necesidad de nuestros clientes y necesidades que ellos quizás no saben que tienen, que se las podemos servir? ¿Tú has oído el dicho que dice la necesidad es la madre de la invención? No es un estribillo, es la verdad. Tú tienes una necesidad, pues hay negocio. ¿Por qué? Porque yo busco la manera de cubrir esa necesidad. Hoy en día, tú estás aquí, tú tienes tiempo para ir a tu casa a cocinar, para después salir y seguir trabajando. No. No lo tiene, ¿verdad que no? 1 millón de personas trabajan en Puerto Rico. Ese 1 millón de personas tienen que ir a comer. Comer hoy en día no es un lujo, es una necesidad. Y basado en esa necesidad, pues tú montas un negocio. Pues yo vi que el joven empresario y el adulto empresario también, no podía ir a su casa a comer en el área donde estábamos ubicados en San Francisco. Y allí hay muchas oficinas alrededor. O sea, ¿cómo yo voy a poder alimentar esa necesidad que algunas veces a lo mejor tenías que ir a Torrey a comerte algo porque no tenías algo cerca? Y al yo señalar esa necesidad de ese cliente, aquí está. Si yo le pongo cerca un buen concepto, porque tienes que tener el concepto bien claro, un buen concepto con una buena comida, como en el caso de nosotros, que lo hablamos ahorita, comida española, cubana y puertorriqueña. Y la razón por esos 3 platos son porque mis abuelos y mis bisabuelos son españoles, llegan a Cuba, en Cuba nace mi papá y vienen a Puerto Rico, aquí nace este que está aquí. Pues los platos que tú ves y las mezclas que tú ves en nuestro restaurante son esas 3 razas juntas. Le diste un toque diferente. Y tienes historia atrás de lo que estás ofreciendo también, Claro, porque esto no viene de la nada, esto viene en 1970 se fundó El Farol, después en el 78 Los Sidrines y después en el 2017 Sobao. Hay una historia que tú haces tu vida alrededor de esa historia y se la das al cliente. Ahora bien, más vale que lo hagas bien. Esto es un cuento que te quiero decir a ti. Cuando monté la bodeguita en el 2011 en San Francisco. En San Francisco, esa fue la primera bodeguita. ¿A nombre de quién yo monté esa bodeguita? A nombre de mi papá. Se llama la bodeguita de Manolo. Es verdad. Y mi papá no lo sabía. Y eso fue una sorpresa cuando yo hice el opening, que revelamos el sign, dice la bodeguita de Manolo. Se emocionó, muy lindo todo, es más increíble. Pero me cogió por la esquina y me dijo, te voy a decir algo, más vale que esto sea bueno. Más vale que cocinen bien aquí, ¿oíste? Porque si tú le vas a poner nombre mío, si tú le estás poniendo nombre mío aquí, más vale que esto funcione, ¿oíste? Así que me metió esa presión a mí. Pero en ese entonces era darle honor a alguien en vida. Alguien en vida. Mi papá es una persona que le ha dado mucho al país. Una persona muy vocal, una persona muy trabajadora, una persona que deja de ser del placer del mundo. Y había que darle en vida ese honor, como se lo di también a mi abuela, la de Condado, donde tú vas. Esa se llama la bodeguita Doña Lidia. Lo que pasa es que todas son las bodeguitas, pero a todos les tengo un apellido. Y Doña Lidia es mi abuela. Y mi abuela vino y vio esa bodeguita abrir en abril 11 del 2017 y pasó a mejor vida en diciembre 21 del 2017. No me duró años, pero ella inauguró ese espacio. Esas historias a la gente les gusta. Pero al final del camino, no me quiero, me voy más romántico. Yo vi la necesidad que había
yo vi que yo quería demostrar que el puertorriqueño lo hace bien. Y es más, hablando de hecho en Puerto Rico, la única razón, y esto te lo juro que fue así, por la cual yo voy a Condado, es porque yo quería que el turista que nos visitara supiera que Puerto Rico lo hace bien. Y se los juro que era así. Y basado en lo que estábamos hablando ahorita, de el nicho del mar servicio en aquel entonces, yo no quería que se fueran de aquí con una experiencia que no fuese la mejor. Y mi interés principal para que yo pudiera llegar a Condado era ese turista que nos visitaba. Y yo soy testigo, como te dije ahorita, que durante María Sobao fue mi casa de los nenes. Mía, dábamos 5 horas corridas. La casa de Condado. Y esa sonrisa en un momento tan retante en Puerto Rico, estábamos tantos allí y nunca nos olvidamos. Mateo, hemos hablado de 3 cosas puntuales, bueno, de muchas más, pero 3 cosas para esos consejos. Atención al detalle. No tienes que reinventar las ruedas y el servicio. Y el producto final, a lo que tú te dediques, puede ser contable y lo tuyo es sumar. El producto final es lo menos importante porque tienes que empezar donde empieza la experiencia de tu negocio. Para mí eso es esencial. Ahora con el sombrero de nuevo presidente de hecho en Puerto Rico, que está sirviendo y viendo a cientos de negocios, de empresas, ¿qué es lo que te vas a enfocar? ¿Qué es lo que te hace falta? O sea, ¿qué es lo que hace falta? ¿A qué vamos a esperar? De hecho, en Puerto Rico, que también cerca de mi corazón. Mira, de nuestros corazones. Yo creo que todos aquí estamos hechos en Puerto Rico. Es verdad. Yo te tengo que decir a ti que yo estaba hablando contigo ahorita, que yo quiero que en los últimos, cuando termine mi presidencia, yo me imagino un video donde yo pueda coger a este agricultor, que lo que hacía era sembrar lechuga. Y de repente, hecho en Puerto Rico, fue ese puente para convertirlo en un agroempresario. Y que de solamente estar cosechando lechuga, ahora la recoge, la procesa, la empaca y la entrega. Si yo logro hacer eso, yo cumplí con mi deber aquí. Puerto Rico importa más del 80% de lo que consumimos. Y nosotros tenemos que bajar ese por ciento. Y hecho en Puerto Rico, debe ser ese puente para bajar ese por ciento. Mi meta es cómo yo puedo motivar al puertorriqueño trabajador a cubrir esas necesidades de los que quieren hacer negocio en Puerto Rico necesitan. Vengo de la industria de comida, como tú bien sabes, y yo sé que entre los restaurantes y la agricultura se pueden hacer unos enlaces increíbles donde pueden alimentarse el uno con el otro. Nosotros también, hecho en Puerto Rico, no solamente es producto, mi gente, hecho en Puerto Rico son servicios también. Esto que estamos haciendo hoy es hecho en Puerto Rico. Y tú estás llevando un mensaje para que muchos lo escuchen y a lo mejor tú lo puedes mirar, no, vamos a darle una esperanza al que quiera comenzar un negocio. Pero gracias a una puertorriqueña que decidió hacerlo en este país, usando manos puertorriqueñas, por lo que están alrededor de aquí, que te están ayudando con las luces, con la cámara, con todo, son manos puertorriqueñas haciéndolo, pues es un servicio que tú estás dando para poder llegar a los que nos están viendo. ¿Cómo yo puedo hacer lo mejor que tú hagas que este mensaje llegue a Estados Unidos? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos ir internacional? Que yo sé que tú estás internacional, a ti te ven hasta en la China. Pero ¿cómo podemos hacer que, de la misma manera en que tú llegas, que los otros lleguen? Y adicional a eso, este sello que ustedes ven atrás mío, esos sellos que ustedes, de hecho, en Puerto Rico, que sea un sello de orgullo, de respeto, de fiscalización, que el que lo tenga lo use como correctamente se tiene que usar. Y a la misma vez poder dárselo a aquellos que de verdad producen en este país para que sepan que lo que sacamos de aquí para afuera es nada más y nada menos que calidad pura, ya sea en servicio o ya sea en producto. Sí, hecho en Puerto Rico, los que nos siguen y averigüen y conozcan, porque hecho en Puerto Rico es de puentes y alianzas. De puentes y alianzas. Que eso es lo que necesitamos para crecer nuestros networks y nuestros negocios. Muy bueno. Mateo, acabo mis entrevistas con 3 preguntas. 3 preguntas. Que no me dijeron cuáles eran, así que déjenme a ver con qué viene. Pero no me dijiste nada, ¿viste? Ajá, lo sé. Pero contigo. Vamos a ver si conmigo funciona. Ajá. ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué le dirías a Mateo jovencito? Como te falta aprender. No, me lo digo al Mateo viejo también, lo que te falta. ¿Tú sabes qué yo le diría al Mateo joven? No te quites. No te quites, y si tú tienes entre
ojos y ojos, en ese cerebro, tú tienes una idea, lógrala, lógrala. Y a la misma vez, yo me levanto todas las mañanas mirando en el espejo mientras me cepillo los dientes. ¿Y tú sabes quién es la única persona que me puede ganar a mí? Tú, la que está en ese espejo. Y todas las mañanas me levanto diciéndole, te voy a ganar. Porque quien único puede hacer que tú no logres algo, eres tú. Quien único puede hacer que tú seas exitoso, eres tú. Quien único puede lograr lo que te dé la gana, eres tú. Por ende, el que está en el espejo es la única persona que te puede parar. Así que a ese joven Mateo yo le diría, mírate en el espejo y gánale siempre a ese que está en el espejo. Sí. ¿Qué mal consejo te han dado? Mal consejo. Mal consejo. Mira, pues te va a sorprender este mal consejo que me han dado. Me han dicho, trata de que no te dé miedo las cosas. Ok. Y yo lo miro así. Y yo, oye, es verdad, tú no quieres estar con miedo en los negocios, ¿verdad? Pero yo siempre pienso que el miedo es tan esencial para tú ser exitoso. El miedo empuja, el miedo te da valentía. El que sabe manejarlo, porque he visto gente con miedo que se meten debajo de una silla. Pero el miedo va a asegurarte que todo lo que hagas lo hagas correctamente. Yo siempre trato de tener miedo en todo lo que... Yo vine aquí a esta entrevista y vine con miedo, ¿sabes? Porque no quiero dañarlo contigo. Sí. Tú sabes, yo quiero darte una buena entrevista. Y yo empiezo a cuestionarme, empiezo a autoanalizarme, irme para atrás en historia para ver qué me va a preguntar Lucien, para entonces ver cómo le va a contestar Lucien. Y eso te da un cierto miedo, que lo controlas, pero te asegura que hagas un buen trabajo. Eso es tremendo consejo. Abraza el miedo. Tremendo consejo de un mal consejo. Tremendo consejo de un mal consejo. Sí. Y el otro lado de la moneda, ¿qué gran consejo te han dado que no quieres compartir? Mira, yo tengo un mentor que para mí tuve la dicha de que él me inscribió como mi papá. Y él siempre, entre todo lo que él dice, quiero resumirlo, a que el día de mañana, él me regaló a mí este reloj que tú ves aquí. Todo un buen reloj, que yo cuando tenía 17 años me lo regaló. Y cuando me lo regaló yo, inmaduro al fin, lo veo y digo, wow, me regalaron un Rolex. Que wow, un Rolex, soy de todo el mundo y me cogió para ti, ven acá. Siéntate ahí, tú sabes por qué yo te regalé ese reloj, ¿verdad? Porque yo quiero que sea buen reloj, yo quiero que te dure de por vida. Pero míralo, que cuando yo lo miré, yo veo el secundero que va sin parar. Y si tú te das cuenta que no para, ¿verdad que no? Cada vez que tú estés sentado, mira este reloj y pregúntate si tú estás aprovechando el tiempo o lo estás perdiendo. Porque el secundero no da para atrás, da para adelante. Y eso fue Don Manolo. Y por eso tú me vas a ver siempre con este reloj. Y cuando yo me siente que no estoy haciendo nada, yo hago así, no me tengo que levantar. Y me tengo que ir a hacer algo. Y eso para mí ha sido electrificante, ha sido gasolina. Y para terminar esa tercera pregunta, porque quiero ponerle un toque diferente. Denzel Washington hizo un cuento una vez donde dice que todos vamos a terminar en una cama postrados, agonizando porque nos vamos a morir. Y dice que en ese momento van a salir todos los fantasmas de las oportunidades de tu vida. Y son los fantasmas donde tú no te atreviste cuando se te abrió esa puerta para entrar y hacer algo. La pregunta que yo le quiero hacer a todo el mundo que nos mira, ¿cuántos fantasmas de oportunidades van a haber en tu cama? Yo quiero tener los menos posible porque yo quiero coger todas las oportunidades que vengan. Así que... De los mejores cierres a entrevistas. Es que contigo es fácil, Lucien. Hablando con una amiga. Gracias, así que uno Mateo. se puede... Gracias a ti. Y has aprovechado el tiempo y vas a seguir aprovechando el tiempo y con ese, ¿verdad? Todo lo que te falta y todo lo que nos das y le das a Puerto Rico. Yo con un equipo de trabajo vamos hasta el fin del mundo, así que tenemos buen equipo de trabajo juntos. Gracias a todos en este Power Up.